maneras desde las cuales podemos colocar el tema de la ciudad y los ámbitos fronterizos. En este caso, yo parto de una propuesta teórica en torno a la frontera y particularmente quiero hablar desde la frontera México-Estados Unidos y lo que ha sido una experiencia que ha marcado la propia estructura y las gramáticas de las ciudades fronterizas. Efectivamente, podemos partir considerando a las fronteras a partir de una ruptura con esa condición binaria que a veces se utiliza para pensar las fronteras solo como muros, como trincheras, como límites o como ámbitos de flujo, como si todos y todas tuviesen las mismas posibilidades de cruzar fronteras. Y aquí lo que vamos teniendo es una condición donde las ciudades fronterizas efectivamente emergen a partir de una condición que es el primer referente para pensar los ámbitos fronterizos y es obviamente una ubicación, una condición histórica. Y esa condición histórica inicia con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo tras la invasión estadounidense, con la cual México pierde más de la mitad del territorio nacional y con lo cual empieza a darse nuevos entramados transfronterizos y empiezan a surgir poblamientos pegados a la frontera, con lo cual las ciudades fronterizas rompen con muchas de las perspectivas teóricas del lugar central, con otra serie de referentes de los cuales usualmente pensamos las ciudades. Aquí no es el centro histórico, sino son demarcaciones que se van construyendo a partir de lo que sería a ver, déjenme ver aquí está, de lo que sería la propia frontera. Entonces la primera condición es colocar en términos históricos los temas fronterizos y defino a las fronteras como el conjunto de sistemas y dispositivos de poder y clasificación social. Las fronteras son dispositivos de poder y clasificación social, que es lo que va a definir su condición continente o permisiva en relación con los mundos fronterizos y con quienes cruzan y quienes no cruzan. El tercer eje sería la condición conjuntiva de las fronteras. Todas las fronteras unen elementos que estaban separados, unen procesos que estaban distantes y podemos pensar de muchas maneras las fronteras. No es la misma frontera la que define las relaciones fronterizas, como lo vimos en el graffiti, fuertemente vinculadas con ámbitos transfronterizos y con jóvenes del otro lado de la frontera, que la que ocurre entre los pueblos indígenas o lo que ocurre en las zonas serranas. Podemos pensar nuevas perspectivas de frontera si tratamos de construir los mundos fronterizos desde la perspectiva de los pueblos quiliguas, Paypay, Cumiay, Cochimíe, Cucapá, Yaquis, Mayos, Seris, Guarijíos, Otan, Pimas, Rarámuris, Tepehuanos, Mexicaneros, Quicapumas, Cojos, Seminoles, toda la dimensión indígena de la frontera que obviamente tiene que ver con otro tipo de relaciones y otra forma de pensar los mundos fronterizos. La otra condición es que toda frontera implica una condición disyuntiva. Toda frontera separa cosas que estaban unidas. En este sentido, la vida de las ciudades fronterizas efectivamente se encuentra también atravesada por muros que ya existen en muchos lugares, hasta 3. El discurso de Donald Trump sobre la conformación de un muro se le olvida que desde hace muchos años y particularmente desde 1994, cuando inicia la Operación Guardián, se trajeron las placas metálicas que se utilizaban para que aterrizaran los aviones en el Golfo Pérsico y desde ahí se traen y se empiezan a colocar en la frontera como un nuevo emblema de guerra, desde el cual entonces se va conformando un muro fronterizo que ha dejado un saldo de más de 10,000 muertos en esa frontera en el intento de cruzar. 10,000 muertos que pueden decirnos poco en términos de imaginario, pero que si lo pensamos en relación con el muro de Berlín, que hace 3 días, el 9, fue su aniversario de la caída, donde hubo entre 240 a 660 muertos, se sigue discutiendo, nos da una imagen plástica de lo que viene ocurriendo con ese muro fronterizo. En la otra dimensión, entonces, hay una condición disyuntiva inherente a todos los mundos fronterizos y es esta separación de elementos que estaban unidos. El otro elemento tiene que ver con la dimensión conectiva de las fronteras. Más allá de la propia colindancia, hay muchos referentes desde los cuales se articulan los mundos y espacios fronterizos. Y esto lo lleva
donde no es solo la dimensión física, sino muchas otras articulaciones de orden social, comunitario, familiar, que generan ámbitos de conectividad, y ahora con los nuevos dispositivos tecnológicos se amplía de manera impresionante esas posibilidades conectivas de los mundos fronterizos. Hace muchas décadas entrevistaba a un viejo trabajador agrícola y me contaba que cuando él trabajaba en los campos de California, su único vínculo con México era un viejo radio de transistores que colgaban en un árbol, y desde ahí podían escuchar eventualmente las canciones de Pedro J. González y Los Madrugadores, que tuvo el primer programa en español en Estados Unidos. Y sin embargo, ahora las formas de estar juntos, las formas de conectividad, las formas como esta dimensión articulada significa no solo a las ciudades fronterizas, sino también procesos transnacionales, obviamente nos obliga a pensar de manera distinta a lo que está ocurriendo en términos de esa dimensión de conectividad. No obstante, toda frontera también implica una condición inyuntiva. Esto quiere decir que las fronteras también tienen marcos de regulación, de control, de poder. Es esta dimensión desde arriba que define el atrincheramiento de las fronteras. Es esta condición que permite quienes cruzan, quienes no cruzan. La mitad de la población de Tijuana no cruza Estados Unidos, no tiene pasaporte, no puede cruzar. Entonces lo que tenemos es una dimensión de regulación donde se establecen poderes y donde se hace más visible esta condición de frontera desde lo que defino como dispositivos y sistemas de poder y clasificación social. No obstante, también tenemos que pensar en las fronteras desde la condición intersticial o esta condición, digamos, de luminosa, esta condición que alude a lo que sería una perspectiva del in-between de Homi Bhabha, en el cual hay ciertos ámbitos de frontera que efectivamente solo tienen sentido dentro de esos contextos fronterizos y que de muchas maneras se comportan y se comparten en ambos lugares. Es una suerte de hábitus transfronterizo que cobra forma dentro de los ámbitos de frontera, dentro de los espacios fronterizos, y sin embargo podemos también reconocer que muchos de los elementos que significaron a la vida y las ciudades fronterizas van después a encontrarse en otros lugares. Con esto lo que quiero colocar es otros dos conceptos. El concepto de la condición generativa o generadora de las fronteras. En las fronteras se generan procesos que no están en las otras partes ni de México ni de Estados Unidos. Son elementos que emergen desde la propia condición fronteriza y están significados desde esa propia condición fronteriza. Sin embargo, las fronteras también tienen una condición prefigurativa o preformativa. En las fronteras entonces vimos aparecer ciertos procesos, como el caso específico de los cholos que se hablaba en el video, el pachuco de los años 30, 40, los cholos de los 60, la Mara Salvatrucha y el barrio 18 de manera más reciente, lo que yo defino como la dimensión pachoma, pachuco, cholo, mara, porque es una continuidad cultural dentro de estas expresiones, y aparecía como un fenómeno típicamente fronterizo. Pachuco fue el primer gran fenómeno cultural transfronterizo que emerge de manera masiva, y después la estafeta la toma el cholo, y del cholismo emerge la Mara Salvatrucha. No tengo tiempo de hablar de estos procesos, pero se pensaron como formas juveniles fronterizas que después vimos cómo se expandía al resto del país, y después hemos visto cómo ha crecido en el Triángulo Norte Centroamericano. Hay un espléndido trabajo de Alfredo Natera sobre esto, y después hemos visto también que se expande con los Latino Kings, las Latino Queens y los Nietas en España, y está en Italia. Entonces esto que era un fenómeno típicamente fronterizo vemos que no es tal, que empezó o que empieza como fenómeno de frontera, pero hay una condición prefigurativa que anticipa y que se recrea en otros ámbitos. El otro ejemplo que puedo poner es el de la maquila. Cuando empieza en 1965 el programa de industrialización fronteriza, se pensaba que era un asunto estrictamente fronterizo, vinculado con el uso intensivo de fuerza de trabajo en los contextos de frontera, habilitado por el ahorro, obviamente, que generaba esta colindancia y esta cercanía de las fábricas en los cuales se hacía el trabajo de ensamblaje. Sin embargo, hoy vemos la maquila en todo el país, en Centroamérica, en Chile, en Colombia, en Asia, está en todo el mundo.
Lo que yo planteo es que en final de cuentas, más allá del discurso oficial sobre la maquila que nos vendieron en los años 60, que se colocaba un programa en el 65, porque con el fin del programa Bracero de 1942-64 iba a haber una invasión de personas deportadas, entonces había que generar empleos para esos trabajadores. Eso era una falacia. En realidad, la maquila representaba la punta de lanza del gran proyecto de flexibilización laboral con ruptura y fin de los contratos colectivos, con abatimiento de condiciones de trabajo, con sobreexplotación laboral, enfermedades laborales, acoso a las mujeres, feminización laboral y otra serie de elementos. Lo que empieza siendo un fenómeno fronterizo con lo que fue este reconocimiento de Tijuana como la catedral del rock, la capital del rock nacional, la Universidad Nacional del Rock, en la cual era básicamente la emergencia de unos cuantos músicos que efectivamente tenían acceso a las estaciones de radio y de televisión desde Estados Unidos, y desde ahí captaban las estaciones que entonces, sin una adscripción políticamente correcta, se les llamaba estaciones de negros. Desde ahí estos jóvenes tijuanenses recibían el blues, el soul, y lo vinculan con la emergente propuesta del rock, y ahí surgen figuras como Javier Batis, y allí surgen figuras como Carlos Santana y varios más. Decía Carlos Santana en un libro que publicamos que se llama Oye, ¿cómo va? La primera vez que escuché tocar a Javier Batis, su música me llegó al cerebro, al corazón y a los genitales. Y se dice, Santana se llevó el sonido de Tijuana, ese sonido afrolatino, y Batis y los bárbaros norteños vinieron al centro y transformaron una escena rockera profundamente clase mediera, con Alberto Vázquez, César Costa, Julissa, Angélica María. Estos muchachos trabajaban en los congales de Tijuana y después del striptease subían, eran unos adolescentes, y efectivamente transforman desde la condición de ciudad fronteriza y los marcos y los elementos que le significaban. Ahí se va construyendo una condición donde las ciudades fronterizas van a estar enmarcadas por rutinas fuertemente vinculadas con lo que ocurre en el otro lado, y esto va también a definir ciertos elementos de orden social y cultural, y me voy a enfocar ya solo en esa línea para terminar diciendo algo más contemporáneo. Efectivamente, estas ciudades estuvieron fuertemente definidas por procesos que ocurrían del otro lado de la frontera. De esta manera, la Primera Guerra Mundial y la atracción de trabajadores que ejerce va a ser el primer elemento que define el rostro y sentido de las ciudades de frontera. Yo por eso digo siempre que Tijuana creció con pedacitos de patria que llegaban de todos los rincones del país y fueron construyendo esta condición tan intensa, tan interesante de las ciudades fronterizas, que articula múltiples experiencias culturales, múltiples experiencias, múltiples tradiciones culturales, diversas matrices de sentido. Entonces lo que empezamos a vivir fue una condición muy fuerte, donde con esa migración efectivamente se empiezan a crecer de manera muy fuerte, muy acelerada las ciudades fronterizas. Algo de esta historia y del crecimiento urbano sumamente informalizado lo estudió Daniel Bertón en un libro de hace varios ayeres, en los años 80, ¿no? La autoconstrucción de vivienda en Tijuana. Y entonces lo que teníamos ahí es que junto a este crecimiento, las ciudades fronterizas empiezan a sufrir fuertes transformaciones vinculadas con ciertos elementos regulatorios, esta condición inyuntiva de la que hablaba, definidas desde Estados Unidos. Y el primer gran marco que impacta, además de los procesos como la guerra, fue la ley, la prohibición de 1914 a través de la ley Harrison de la amapola y sus derivados, ¿no? O sea, heroína, morfina, que en aquella época las crónicas nos dicen era la aspirina de la época. Entonces había mucho consumo. En México se seguía realizando la Feria de la Amapola hasta los años 30, donde se nombraba la flor más bella del ejido, pero ahí empieza la primera condición que genera un trasiego distinto al que define a la ciudad de frontera. Toda frontera implica trasiegos distintos, múltiples formas de trasiego. Pero aquí empieza este trasiego asociado a las drogas y una estrategia prohibicionista estadounidense que efectivamente lo que genera es que del lado mexicano van a crecer los primeros grupos encargados del trasiego de drogas, pero no hacían nada ilegal del lado mexicano, era ilegal del lado estadounidense solamente. Por eso, ahí le podemos seguir la pista de algo que no terminó.
Algo que el expresidente Miguel de la Madrid, cuando dice nosotros le decíamos por dónde, porque empieza a darse una articulación entre personajes de la clase política, empresarios y otros grupos encargados de lo que era desde ese primer trasiego desde 1914 con la ley Harrison. Posteriormente, 1933, con la ley Volstead, la llamada, con la enmienda que se hace a la Constitución de Estados Unidos, la famosa ley seca, hay una profunda transformación de la vida de las ciudades de frontera. Ahí lo que vamos a tener es una articulación de la condición frívola y glamurosa del mundo hollywoodense, que también se ve afectado por estas disposiciones moralistas asociadas a la estrategia política del senador de Minnesota, Andrew Volstead, que es quien lleva la iniciativa, avalado por grupos moralistas y que efectivamente la imponen la prohibición de producción, de consumo, trasiego de licor en Estados Unidos. Y cuando el senador Volstead decía mañana empieza un gran día para esta nación, caminarán erguidos los hombres, reirán las mujeres, sonreirán los niños, y se abren las puertas del cielo. No se abrieron las puertas del cielo, se abrieron las esclusas del infierno, con más de 50,000 muertos por consumo de bebidas adulteradas y por la violencia, el crecimiento de las grandes mafias de contrabandistas de licor, más de 15,000 expedientes abiertos de policías por corrupción. Y por otro lado, eso impacta brutalmente lo que ocurre al sur de la frontera, donde crece al mismo tiempo esta dimensión frívola a la que señalaba, los casinos, esta vida nocturna. Tijuana era el equivalente actual de Las Vegas, las visitas frecuentes de Humphrey Bogart, Charles Chaplin, los hermanos Marx, Johnny Weissmuller, Margarita Cancino, una niña que bailaba en el Foreign Club, después se va a Estados Unidos, se cambia el nombre y se convierte nada más y nada menos que en la superdiva Rita Hayworth. Rodolfo Valentino, quien se casa mientras filmaba El Shake ahí en Mexicali. Entonces la vida de frontera tiene esa dimensión, pero también tiene la dimensión sórdida, la dimensión de los prostíbulos, una condición que tiene que ver con trata humana, y eso lo quiero colocar como un punto, como un referente importante para entender la precarización social de la vida de las ciudades de frontera, que es lo que nos va a permitir entender el fenómeno del feminicidio que empieza a ocurrir posteriormente. Y luego tenemos, después de la ley seca o la ley Volstead, efectivamente toda esta transformación de ciudades de frontera diseñadas, estructuradas con servicios para la población estadounidense, y desde esa condición las ciudades van creciendo y van definiendo sus propios sentidos, sus gramáticas, el cruce, de la vida transfronteriza, los abortos para mujeres estadounidenses que cruzaban al lado mexicano, la acumulación originaria de capitales de los mundos fronterizos durante esa época está fuertemente articulada con la condición, obviamente, de los prostíbulos, obviamente con la prostitución. Y también lo que eran servicios para estadounidenses, que eran los que cruzaban todos los días de manera masiva la frontera para disfrutar de la vida fronteriza. Y entonces lo que tenemos inmediatamente después es otra vez ciudades que fueron creciendo con servicios para estadounidenses. Lo que decía del aborto, después en 73, cuando se legaliza en Estados Unidos, ocurre el proceso inverso, ¿no? Del lado mexicano se cruzaba para las mujeres que querían realizarse un aborto. Y entonces viene los años 30 y 40, donde empieza el programa Bracero y un fuerte crecimiento que impacta la vida de las ciudades fronterizas. Entonces todo esto lo que vamos viendo es ciudades que crecen con ritmos y latidos transfronterizos. Y finalmente tenemos ya después el tema que yo señalaba de la maquila, hasta llegar a lo que sería una transformación importante de las estrategias, no solo de crecimiento, sino también las estrategias inyuntivas de la vida fronteriza. Y un eje importante de esto fue lo que ocurre en 1924, cuando se ilegaliza la marihuana y la cocaína. Ahí entonces también se legaliza del lado mexicano y empezamos a vivir una historia de prohibicionismo que efectivamente me parece importante colocar. ¿Qué es lo que ocurrió como parte de la vida de estas ciudades? Bueno, que va creciendo efectivamente con el tema migratorio. Como señalé, después viene el asunto de la maquila, y lo que vamos a tener
son esas ciudades fronterizas con una vida fuerte transfronteriza, pero por otro lado, ciudades fronterizas que no todas sus gramáticas están vinculadas con esa condición de transfrontera. Algo cambia en las estrategias de prohibición en 1971 con la ley contra las drogas, con la declaración de las drogas como enemigo político número 1 de parte de Richard Nixon, con la cual se transforma lo que habían sido los ejes del prohibicionismo y su impacto sobre los mundos de frontera, pero en general esto yo lo podría plantear de una manera más amplia. En general las estrategias prohibicionistas han sido iatrogénicas, han sido más perniciosas que las supuestas enfermedades que dicen combatir, y en general siempre las estrategias prohibicionistas se han anclado en tres referentes fundamentales: intereses económicos, intereses moralistas y afanes autoritarios. Así ha sido desde que los misioneros quisieron prohibir el consumo de coca en los indios de Bolivia, de Colombia, y al percatarse de que disminuía su rendimiento laboral, dijeron, bueno, está bien, sigan consumiendo. Así ocurrió cuando quisieron prohibir la iglesia, sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, bajo el argumento de que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Afortunadamente nuestros pueblos mantuvieron maravillosos sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. Así ocurrió con la prohibición del té, del café, de la caña de azúcar y del licor, una serie de prohibicionismos, pero en 1971 cambió algo. Se introdujo un elemento de orden geopolítico. Y entonces, desde la lógica prohibicionista se empezó a intervenir en los países latinoamericanos que vivían fuertes procesos de búsqueda de nuevos mundos. Toda esta transformación que se vivía en los años 70 de América Latina, donde los jóvenes imaginaban una posibilidad revolucionaria, imaginaban que se podían construir otros tipos de sociedad, pero también en Estados Unidos el movimiento contra la guerra, la irrupción de las mujeres y de los jóvenes como los grandes protagonistas de los principales cambios culturales desde mediados del siglo XX a la actualidad. Entonces todo eso se vuelve amenazante, y con la ley del prohibicionismo, de la lucha contra las drogas de Nixon, empezamos a ver formas de injerencia que derivaron no solo en golpe de Estado, sino el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y muchas otras estrategias que han sido profundamente nocivas para nuestros países. En ese sentido, recientemente se publicó una serie una entrevista con la mano derecha de Richard Nixon, cuando reconoce que efectivamente la lucha contra las drogas no era como se planteó, era en realidad una lucha contra los movimientos pacifistas y contra las resistencias que se daban en los barrios. Pero dice, no podíamos plantearlo de esa manera. Entonces se hizo a través de los medios una asociación entre hipismo y drogadicción y barrios peligrosos. Eso ustedes lo pueden revisar. Y esto realmente fue lo que empezó a ocurrir desde entonces, y entramos, esto lo pongo como escenario para plantear lo que creo es la gran transformación de los escenarios y de las ciudades fronterizas en la actualidad. Se ha discutido mucho el tema del feminicidio. El feminicidio, desde mi punto de vista, es la condición límite del acto misógino que arranca la vida de la mujer por el hecho de ser mujer. Esto empieza a hacerse visible en 1993 en Ciudad Juárez, no porque ahí empezará, sino se hace visible a partir de la desaparición, abuso sexual y asesinato de mujeres. Pero no había manera de nombrarlo. Se hablaba de las muertas de Juárez, no había acto homicida, no había responsables, eran mujeres muertas, no mujeres asesinadas. Y un concepto de la literatura del siglo XIX, femicide, permitió darle nombre bajo el término de feminicidio, recuperada por Diana Russell, que lo coloca, y varias feministas mexicanas, entre ellas Marcela Lagarde, Julia Monarres y varias más, que nos ayudan a entender que entonces el feminicidio es el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero el tema está que colocar esto solo en la condición límite de la muerte no nos ayuda a entender qué es lo que ocurrió en esas ciudades que ha hecho posible tanta muerte innecesaria, ¿no? Entonces yo por eso lo que me interesa es colocar lo que han sido los procesos de precarización de la vida, particularmente de las mujeres, pero de las ciudades fronterizas, como escenarios propicios para estos marcos de vidas nudas a la Giorgio Agamben. Y entonces, más allá de lo que sería simplemente decir que es producto del patriarcado, yo diría, sí,
el orden patriarcal es central para entenderlo, pero no nos ayuda a entenderlo del todo. Tenemos que colocar cuáles son esas vidas precarias que se están asesinando en las ciudades fronterizas. Entonces empezamos, 10 minutos, empezamos con el tema que señalé, esa folclorización de las leyendas negras de la vida de frontera. No era otra cosa que trata humana. Eran prostitutas, eran mujeres en condiciones de trata humana y que ha sido una constante a lo largo de la vida de estas ciudades, pero nunca ha sido tratada así. Ha sido vista desde una dimensión como de folclore de los mundos fronterizos. El segundo elemento de precarización tiene que ver con la ruptura de los marcos y las estrategias de protección comunitaria de estas personas que salen de sus comunidades y de sus familias y que han ido migrando a la frontera y de repente no tienen todo ese soporte familiar comunitario que las vuelve, por lo tanto, más vulnerables. El tercer eje es la precarización urbana. Son ciudades que crecieron a niveles muy rápidos, con fuertes niveles de informalidad. 1980, el primer plan de regulación urbana de Tijuana es del 76. 1980, 40% del área urbana de Tijuana era irregular. Entonces lo que tenemos de manera muy clara es un proceso de precarización urbana que efectivamente se vuelve importante cuando vemos que efectivamente la mayoría de las mujeres que son asesinadas en Juárez es en el trayecto de que se bajan del transporte público y caminan hacia sus casas o cuando bajan. Entonces, la cuestión urbana es otro componente importante en lo que es estos ámbitos de precarización. El otro es la precarización laboral. La maquila, como ya dije, abatió las ciertas condiciones centrales en el ámbito laboral y, como lo señalo, esto era solo el inicio. Al principio los hombres no aceptaban esas condiciones, después fueron entrando cada vez más hombres y este modelo, digamos, se mundializó y ahora tenemos claramente esa condición de una condición laboral sumamente precarizada. El otro elemento pasa por el tema de la violencia vinculado a los prohibicionismos que ya señalé. Y parte de esto se hace muy claro a partir de la supuesta declaración de la guerra contra el crimen organizado de Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, quien que deja como saldo 136,000 personas asesinadas y desaparecidas en nuestro país y nuevos escenarios de violencia vinculada con el llamado crimen organizado, particularmente en ciudades fronterizas, pero que después se expande a todo el país. Ciudades fronterizas en las cuales tenemos que preguntarnos cuándo se da esa condición continente en términos de la violencia que hace que no pase de un lado hacia el otro. ¿Por qué el jefe de policía del Paso, Texas, que colinda con Ciudad Juárez, nos dice los criminales que delinquen en Ciudad Juárez duermen aquí en El Paso? 2010, cuando El Paso tuvo 5 homicidios, la ciudad más segura de Estados Unidos, Ciudad Juárez tuvo 3,600 asesinatos. O los migrantes de San Fernando, Tamaulipas, 2010, donde el propio Instituto Nacional de Migración entrega a 73 migrantes centroamericanos al grupo de los Zeta, quien ejecuta 72 de ellos. Y entonces hay un despliegue de muerte innecesaria, de una violencia que fue transformando las condiciones y las dramáticas de la vida de las ciudades de frontera. La gente se empezó a recluir, se transformó, la gente empezó solo a reunirse en las casas durante todo ese periodo, hasta que empezaron a darse nuevos procesos y proyectos, sobre todo de los jóvenes, con intervenciones artísticas, con la disposición clara de volver a tomar las ciudades, y desde esto los callejones, como se conoce, el lugar donde empezaron a poner sitios de encuentro, se empezó a dar una recuperación de la vida y de la dimensión social de las ciudades de frontera, y desde ahí también empezó a plantearse una nueva condición. Y en Ciudad Juárez, como sabemos, el tema del feminicidio no solo no termina, sino que lo que tenemos cada vez más mujeres asesinadas, pero ahora se solapa con el tema de la muerte vinculada con el supuesto crimen, guerra contra el crimen organizado. Entonces, todo esto a lo que nos lleva es varias dimensiones que enmarcan una historia fuertemente vinculada con la condición transfronteriza, una dimensión en la cual la precarización social de la vida de diversos sectores de la frontera ha delimitado y ha sitiado sus espacios, una condición en la cual el tema de la violencia vinculada al narco ha generado un último ámbito de precarización, que es donde
colocamos lo que yo llamo las zonas de riesgo o esa zona de lo que podría ser la vida nuda o el Giovanni Sacer para el caso de los jóvenes, donde efectivamente la posibilidad de que sean asesinados se incrementa. Pero no estamos hablando, y eso hay que tener muy claro, porque he puesto en circulación el concepto de juvenicidio, que infortunadamente ha tenido un enorme éxito. Y digo infortunadamente porque lo que estamos viendo es el asesinato de jóvenes de manera impune en América Latina. Por primera vez en México tenemos una reducción de la esperanza de vida al nacer. Avanzamos mucho en el control de enfermedades infantiles, avanzamos mucho en evitar que se mueran nuestros niños, pero están matando a los jóvenes. Y entonces esto que empezamos a ver, y que Ayotzinapa es solo un ejemplo desde el cual podemos recrear ese asesinato sistemático de jóvenes en México, pero también en América Latina, trabajado desde los falsos positivos, desde la limpieza social en las favelas de Brasil, desde el asesinato de los jóvenes indígenas y sobre todo afros. En el caso brasileño mueren 2 veces más de lo que representan en términos proporcionales. Lo que era el tema de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que se han convertido en las principales víctimas en términos de las estrategias de asociarlos con terrorismo, con leyes recientes, pero también toda esta estrategia de considerar a estos fenómenos como máquinas de muerte. Cuando ustedes tipifican a sectores juveniles como máquinas de muerte, la solución es exterminarlos. Cuando los sacan de ahí, porque cuando nos dijeron que eran vinculados al crimen internacional y que eran vinculados con Al Qaeda, los mareros me decían: a esos güeyes ni siquiera les entendemos. Y obviamente no solo no están vinculados, sino que cuando se les planteó como figuras que eran una amenaza para la seguridad nacional en Estados Unidos, y se construyó una historia de que en realidad la Mara Salvatrucha surge del flaco Stoner, un exguerrillero que desde la cárcel lo controla, pues una historia que coloca todos los escenarios de criminalización juvenil, cárcel, guerrilla, lo que tendría que ver con terrorismo y amenaza a la seguridad nacional. Bueno, cuando hacen esto, los delitos de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, más todas las miles de pandillas juntas de Estados Unidos, eran menos del 5% en Estados Unidos. No era el tema ahí. En México también lo dijo Macedo de la Concha y Santiago Krill en Gobernación y Seguridad, cuando no tenía ninguna repercusión. Esos 25 mareros que actuaban en Tapachula, Tecumumán, vinculados con la policía y con la empresa, en realidad, por supuesto que era un asunto de seguridad pública, pero nunca un asunto de seguridad nacional. Y en Centroamérica estaban cerca del 8%. El tema está que si nosotros transformamos esa historia desde una dimensión de cómo surgen socialmente a partir de esos más de 100,000 niños huérfanos de guerra, de todos los desplazados con los conflictos civiles y la guerra que se dio en Centroamérica, y lo recolocamos en su inserción en Los Ángeles, donde surge la Mara Salvatrucha del Barrio 18, surge a partir del Barrio 18, que era Cholo. Entonces tenemos una historia social distinta, que no se las voy a contar, pero simplemente nos ayuda a tener nuevos parámetros para pensarlo. Con esto quiero terminar y entonces plantear que lo que estamos viviendo como lógica en las ciudades fronterizas está fuertemente enmarcada, por un lado, con procesos muy intensos de esta precarización social, que es lo que ha generado una enorme dosis de muerte, pero por otro lado, con narrativas e historias sumamente vitales de resistencia social, vidas culturales muy intensas, los jóvenes con proyectos, iniciativas enormemente creativas. Cuando uno sale del país, 2 cosas te preguntan: el tema del narco y cuando saben que eres de la frontera o de Tijuana, ¿y qué pasa en Tijuana? ¿Por qué hay tanta creatividad en términos de la producción visual, en términos del performance, en términos de las gramáticas, en términos de la intervención urbana, en términos de la danza? Todos estos elementos que finalmente hacen apuestas por la vida frente a estos escenarios de muerte que han venido significando la vida en la frontera. Por eso, en otro texto que tengo, y con eso cierro, que se llama Tijuanas Invisibles, de sueños, miedos y deseos, parto de un diálogo homenaje con Ítalo Calvino para reconocer que las ciudades, como los sueños, se construyen con miedos y deseos. Gracias.